Bienvenidos a la temporada 3 de Inspira, el podcast de Cargill donde buscamos conversar, inspirar y nutrir al mundo de una mejor manera con un enfoque único en la innovación y las historias que transforman la industria pecuaria. ¡Comenzamos! Muy buen día, bienvenidos a Inspira, el podcast de Cargill donde como cada 2 semanas buscamos conversar con invitados de lujo sobre temas de actualidad e importantes para la industria que nos inviten a reflexionar y sobre todo inspirarnos en cómo podemos nutrir al mundo de una mejor manera. Como cada 2 semanas estoy acompañado de mi queridísimo compañero y amigo Omar Uriega, quien además de presentarse a sí mismo, nos hará favor de presentar a nuestro invitado el día de hoy. Bienvenido, Omar, ¿cómo estás? Gracias, Diego. Buenos días a todos, ¿cómo están? Otra vez estamos en las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ya nos está gustando. Específicamente en la Facultad de Medicina Veterinaria. Gracias por las facilidades que nos dan para grabar aquí. Y bueno, el día de hoy tenemos un invitadazo de lujo. Todos son de lujo, pero el de hoy... Pero el de hoy más. Hoy más. El doctor Everardo González Padilla. Bienvenido. Gracias, muy amables. Bienvenido, doctor. Gracias por la invitación. Para empezar, ¿por qué no nos ayuda presentándonos su corta trayectoria de casi, ¿qué serán? 40 años. No, más. Más años. 60. Ups. No, pero de... Cumplimos 60 años de egresados hace ¡Wow! en noviembre pasado. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¿Y todavía asiste a las reuniones de exalumnos con sus compañeros? Sí. Porque se hacen, ¿no? ¿Todavía? Sí. Nos tuvimos una reunión aquí. Ah, qué bueno. De 60 años, sí. ¡Wow! ¡Qué buena onda! Pues platíquenos brevemente. Un poco de su historia. De su historia. ¿Quién es el doctor Everardo? Bueno, yo soy de San Miguel el Alto, de Jalisco, y desde niño siempre estuvimos cerca de lo que fueron rancheros que producían animales y leche, cerdos, gallinas, etcétera. Y entonces, bueno, desde temprano tuve la vocación por el campo y de hecho, terminando la secundaria me acerqué a Chapingo, me interesaba mucho la parte forestal. Finalmente opté por la UNAM en veterinaria y zootecnia y lo que más me interesó fue fundamentalmente la investigación. Inicié como ayudante de profesor aquí, tanto en anatomía desde el segundo año de la carrera, y posteriormente en bioquímica y nutrición, y trabajé como nutriólogo varios años en áreas de investigación. Estaba comenzando la Fundación Rockefeller en la parte pecuaria y entonces me contrataron como ayudante de investigador. Trabajé en nutrición animal, trabajé con utilización de urea y biuret en raciones para rumiantes. Trabajé con dietas muy altas en melaza de caña, en ovinos. Y después de todo esto, pues, me incorporé al Centro Nacional de Investigaciones Pecuarias, que era un esfuerzo conjunto de la Secretaría de Agricultura y Fundación Rockefeller. Y estaba muy vinculada a la facultad. Y entonces yo comencé a trabajar en cuestiones de nutrición animal. Básicamente en esa época me orienté más hacia aprovechamiento de recursos locales. Trabajé con maguey, con penca de maguey agotado desde los años 60. Y en cerdos con harina de pluma para finalización de cerdos, con harinolina para finalización. Trabajamos rastrojo de maíz, ensilajes con aditivos que diseñamos pues nosotros mismos. Y así trabajé en nutrición muchos años. Tuve como jefes primero al doctor Ned Round de Fundación Rockefeller. Después tuve la suerte de trabajar con el doctor Augusto Aguilera, que en paz descanse, y con Sergio Brambila, un excelente bioquímico que además es nutriólogo. Él venía regresando con su doctorado de California y trabajé con él. Yo trabajaba nutrición prácticamente en todas las especies. Tenía gallinas de postura, pollo de engorda, ovinos. Estaba a cargo de un establo lechero. Wow. Y cerdos.
Posteriormente se incorporó el doctor Armando Shimada al grupo y entonces acordamos que él se iba a dedicar a cerdos. Yo me seguí con rumiantes. Armando ya se jubiló, estuvo en Fescuautitlán últimamente, estuvimos en el Centro Nacional de Investigaciones Pecuarias, que era la parte de investigación de un Instituto Nacional de Investigaciones Pecuarias que era de servicio. A la postre, el centro absorbió prácticamente las tareas de investigación y fue lo que se llamó el INIP, el Instituto Nacional de Investigaciones Pecuarias. Entonces, cuando me fui a hacer la maestría, el doctor Brambila y el doctor Pino y Ned Round, que me conocían bien, me dijeron, ya no te vayas a hacerle nutrición, tú ya tienes bastante experiencia, vete mejor a mejoramiento genético aplicado. Entonces me fui a Florida a trabajar cuestiones de mejoramiento genético y trabajé analizando sistemas de cruzamiento entre razas cebuinas y ganado de tipo europeo, sobre todo británicas, razas británicas. Y bueno, regresé y me fui a abrir el campo experimental Margaritas. Había estado un colega, Roberto Ruiz, 3-4 meses, dejó eso y entonces me encargaron a mí de desarrollar ese campo experimental que está cerca de Huitamalco, en Puebla. Y estuve ahí trabajando y yo me quería seguir al doctorado y pues se me concedió. Yo había conseguido ya una beca del Consejo Británico para irme a Escocia y entonces me habló el doctor Pino de Fundación Rockefeller, ya estaba en Nueva York, y me dijo, no, necesito que te vayas a Sonora a abrir un centro de investigación en Sonora junto con personal local. Y entonces pues tuve que dejar mi beca para irme a Escocia y él me prometió pues casi iguales, ¿no? Casi iguales, ¿no? Escocia y Sonora, ¿no? Él me prometió clima muy similar, que cuando echáramos a volar eso, él me daba otra vez beca de Fundación Rockefeller. ¿Y se cumplió? Sí. Entonces estuve ya año y medio, una cosa así, en Sonora. Echamos a volar lo que es el CIPES, el Centro de Investigaciones Pecuarias en Carbó. Estuvimos allá y entonces le hablé, le dijo, si ya está caminando. Y entonces me fui a la Universidad Estatal de Colorado. Había, en esa época, era muy destacada en lo que era manejo reproductivo y endocrinología, en rumiantes, en bovinos sobre todo. Y entonces me fui a hacer el doctorado allá, regresé y estuve de nuevo en el instituto. Mucho de mi tarea ha sido realmente desarrollo institucional. O sea, estuve a cargo de un departamento, un tiempecito, porque luego el que era director, Pedro Solana, lo hicieron director general de ganadería y a la postre me jaló de subdirector. A mí me tocó traer a México las prostaglandinas y el GnRH, que ahora se utilizan como agua de uso, ¿no? A mí me tocó traerlas a México y hacer los primeros trabajos. En Sonora y en Oaxaca, en el Istmo, dentro de la red de campos experimentales que teníamos en el instituto. Entonces yo tuve mucho que ver con el desarrollo de toda esa red de campos experimentales. Llegamos a tener 28 en el país, únicamente pecuarios. Wow. Y pues mi tarea en la Dirección General de Ganadería, cuando viene el cambio de administración, me regresan al instituto. O sea, yo salí prestado, de hecho, siempre salí prestado del instituto a programas de desarrollo. Y me regreso al instituto y entonces, pero me regreso y me hacen director general del INIP. Entonces ya me dediqué pues a desarrollo. Vino el cambio de gobierno, hubo reajustes y entonces me encargué yo de la subdirección general y mi tarea fundamental eran los programas de investigación y la operación de los campos experimentales en todo el país. O sea, me la pasaba prácticamente viajando y
y en reuniones de trabajo revisando proyectos con alguna metodología que los colegas todavía se acuerdan mucho porque intercambiábamos personal de diferentes regiones para hacer las evaluaciones y eso creó realmente una comunidad muy interactiva y muy bien armonizada, pues. Los de Sonora venían a Yucatán y los de Yucatán conocían Veracruz y Jalisco, etcétera. Entonces, pues logramos establecer realmente algo que seguramente fue la tarea más importante del INIP, que fue formación de personal en esa época de transición hacia los sistemas intensivos en México. Fue cuando comenzó a intensificarse fuertemente la lechería, la porcicultura, nos tocó el cambio. ¿Qué año era ese? Te hablo de los 60s y principios de los 70s, pero sobre todo en los 60s. Y nos tocó el cambio, por ejemplo, en nutrición, del uso de maíz al uso de sorgo. Tenía muchas ventajas y las empresas sorgueras llegaron. Nos tocó también el gran periodo de las pastas de oleaginosas por el enorme esfuerzo que se hizo por la producción de aceites vegetales. Se le hizo una publicidad prácticamente de que era veneno comer manteca de puerco, que era con lo que guisábamos, ¿verdad? La mayoría de las casas en el país. Y pues nos tocó esa transición, ¿verdad? Y también nos llevó hacia el cerdo magro. Todavía me acuerdo en mi pueblo, los cerdos a veces se vendían por lo que rendían en manteca, más que otra cosa, ¿no? Entonces, tuve la oportunidad de vivir muchos aspectos y también de trabajar tanto en una región de trópico húmedo como en el desierto. O sea, eso le da a uno una visión de conjunto interesante. Igual en el posgrado me tocó Florida y me tocó Colorado, pues en las Rocallosas, que son sistemas de producción muy, muy, muy diferentes. Y de ahí, pues por la misma experiencia que había yo adquirido, me jalaron de nuevo del instituto para hacerme cargo de una dirección que se llamaba de aprovechamientos forrajeros, y ahí establecimos esquemas de capacitación para 500 extensionistas y a distancia, que no había casi antecedentes, y lo convertimos en una dirección de alimentación animal y recursos forrajeros. Ya no era nada más promover eso. Ahí tuvimos muy buenas experiencias con la aplicación de procesos en campo para mejorar digestibilidad de rastrojos, para mejorar la cantidad de nitrógeno en esos productos con amoníaco, con urea, con otras, con sosa cáustica inclusive, para aumentar digestibilidad. Y pues no sé, con el doctor Luna Rivera, que era el de divulgación, lanzamos millones de spots de radio, por ejemplo, pues como varias lenguas indígenas, además de en castellano. Hicimos muy buena tarea y entonces se vino la crisis después de 82 y lo que le tocó al licenciado de la Madrid vivir. Y entonces me encargué de fusionar a 8 dependencias, 9 de ganadería en una sola. Cosa sencilla, ¿no? Sí. Y entonces entre ellas estaba el Instituto de Inseminación Artificial y Reproducción Animal. Entonces hicimos eso, que a la postre fue la Dirección de Normatividad Pecuaria. Y yo estaba a cargo de la parte de genética ahí, y entonces cuando se funda el INIFAP, que se fusionan por los mismos recortes presupuestales que hubo y de fusión me vine a INIFAP, me invitaron a reincorporarme a mi alma mater, pues que era el INIFAP, y en todo este proceso seguí vinculado a la universidad.
O sea, junto con Armando Shimada y Carlos Pilluán, que en paz descanse, establecimos 3 posgrados en FES Cuautitlán. En esa época era ENEP Cuautitlán. Okay. Y entonces Carlos, que es el que tenía más antecedentes y más vocaciones pues para trabajar, logró establecer un doctorado y fue lo que hizo a Cuautitlán Facultad. Y nosotros tuvimos las maestrías en reproducción animal y nutrición animal con Armando Shimada y estuvimos trabajando ahí. Finalmente regresé, eso lo hacíamos en paralelo con INIFAP, o sea, hicimos convenios con INIFAP. Yo me separé de INIFAP en, ¿qué sería? 1996, 97. Y entonces cuando entró el doctor Zarco aquí a la facultad, había que reestructurar los posgrados también, porque había una serie de posgrados, y entonces me encargaron de hacer un posgrado único, que yo lo bauticé como en producción y salud animal, que es el actual, y entonces fusionamos una serie de posgrados que tenía FES Cuautitlán con INIFAP, y también la facultad. Eran varios posgrados independientes. Hicimos uno solo, programa de maestría y doctorado en ciencias, y el señor rector me nombró coordinador del posgrado. Duré ahí 3, 4 años a cargo de eso, y luego la verdad es que el trabajo tan interesante que es desarrollar algo, de pronto se convierte en rutina de firmar papeles, ¿no? Y terminé mi periodo y me dediqué a otras cosas, pues, la investigación, alumnos de posgrado aquí en la propia facultad. Y en el año 2006, un día estaba en mi oficina a finales en diciembre y me llamó el que había sido recientemente nombrado secretario de Agricultura, el ingeniero que estuvo a cargo en la administración de la segunda administración del PAN con Felipe Calderón. Con Felipe Calderón, y me llamó y me dijo, oiga, estaba yo calificando exámenes de posgrado aquí en mi oficina, y por teléfono me dice, oiga, pues me están recomendando y quiero invitarlo a que se venga de coordinador de ganadería, que la coordinación era un nivel de subsecretaría, acordaba directamente con el secretario. Y yo pensé que me estaba vacilando y casi me lo creo. Porque pues muy así. Le digo, ¿cómo no? ¿Cuándo nos vemos? Dice, no, pues necesito que se venga el día 11 de diciembre, porque ahí vamos como tomaba posición el día primero el presidente del gobierno, el ingeniero Cárdenas me dice, pues véngase el día 11, y pues yo llegué a la secretaría el día 11 y me senté por ahí, vi que así sillas, y no salía nadie, ¿no? Me citaron a las 10 de la mañana, creo, y eran las 10:15, no salía nadie, hasta que salió un ayudante y me dice, oiga, ¿usted es el doctor Everardo González? Sí, estaba yo sentado por allá. Pues lo están esperando porque quieren salir todos los nuevos funcionarios. Entonces, pues ya tomamos posesión ahí. Y estuve con él y después estuve con... ¿Ahí es cuando estuvo en la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas? No, nunca he estado en la Confederación. No, lo que sí fue presidente del Colegio Nacional de Médicos Veterinarios, del que se derivó la actual federación. Y a mí me tocó rescatar un colegio que tenía 15 años de no operar. Y entonces comenzamos a trabajar. A mí me tocó proponer y diseñar y echar a andar el programa de acreditación de médicos veterinarios. ¿De Conservet? No. ¿Es Conservet? No, eso es mucho después. No, el programa que contrató a más de 5,000 veterinarios en el siguiente año. Cuando yo se lo propuse, este proyecto fue parte de mi plan
porque resulta que cuando llega Miguel de la Madrid en 1986 entramos al GATT, resulta que tenemos una apertura comercial abrupta, entramos de golpe prácticamente, y el adelgazamiento de la estructura gubernamental hacía que, yo no sé, de 500 veterinarios dejaron 50, una cosa así por el estilo, ¿no? Y entonces le decía, oigan, no es posible que ahorita que vamos a tener un flujo incrementado de alimentos de origen animal que van a entrar y salir y pasar por aquí, no estemos teniendo... Es cuando menos gente vamos a tener. Entonces les propuse que acreditáramos a veterinarios privados, los capacitábamos, la Federación, el Colegio Nacional los capacitaba, ellos, la autoridad, evaluaba y entonces les daba un certificado para que pudieran operar. Y entonces el problema era que nos lo aceptaran los estadounidenses y los canadienses. Entonces vinieron las misiones de Canadá a Estados Unidos y yo aquí les presenté el programa, cómo estaba operando, y entonces trabajamos los siguientes 6 meses en el desarrollo de materiales con el apoyo de los colegas de todos lados, los mejores especialistas de cada cosa, me hicieron los desarrollos técnicos, los libros, y comenzamos con un sistema a distancia antes de que eso existiera formalmente, pues, porque hacíamos videos en Super 8, donde grabábamos al ponente, daba su plática, etcétera, y entonces les entregábamos a los que se iban a capacitar en todo el país, la capacitación era local. Entonces, con los colegios locales que organizamos, les mandábamos los cassettes de Super 8, había una persona entrenada para ser conductor del proceso, y les mandábamos los libros que hicimos con 3 semanas de anticipación que tenían la obligación de estudiar antes de registrarse. Entonces, realmente las presentaciones en vivo, digamos, filmadas, eran un reforzamiento, y para las preguntas estaba el tutor. Bueno, esto fue un éxito. Cuando llegó don Carlos Jan González, pues lo tomó como el programa piloto y sigue hasta la fecha, ¿no? O sea, desde 1980 ¿qué fue? 87, 88 que arrancamos. Esto hasta la fecha sigue funcionando con otras. Luego vino la ley de metrología que nos metió en problemas con esto, hasta con las nomenclaturas, y ahora la ley de infraestructura de la calidad que ya modificó a la de metrología, pero el proyecto sigue jalando. Hay más de 5,000 veterinarios que trabajan directamente con los productores. De hecho, si no ha sido por esto, no se hubiera eliminado la fiebre porcina clásica de México, porque quienes hicieron la tarea fueron puros veterinarios acreditados que hicimos conjuntamente con AMBEC, la Asociación Mexicana de Especialistas en cerdo. Bueno, y finalmente yo terminé esto. Ya había sido presidente de la Academia Veterinaria también 2 periodos, y estuve a cargo también de la presidencia de CONASA, del Consejo Nacional de Sanidad Animal, también 2 periodos me reeligieron, que era lo que se podía. Y bueno, o sea que si no eran más, ¿no? Sí. De ahí he seguido, pues en la facultad fundamentalmente, haciendo mucho trabajo con la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, con AMEG. En su momento, cuando estuve a cargo de la ganadería en la Secretaría de Agricultura, establecimos el fondo de aseguramiento que actualmente tiene todavía la Confederación, todavía opera. Hicimos el Padrón Ganadero Nacional electrónico, y eso también lo tenemos ahorita en la red para consulta de cualquier persona, interactivo. Eso ya lo hicimos en un convenio entre la Secretaría de Agricultura, la Confederación, y yo soy el responsable de ese proyecto, y eso está marchando, pues cada año se actualiza y ahí va. Y ahorita tenemos 2 proyectos más con los engordadores que están financiando
5 proyectos para captura de carbono en áreas de agostadero, en Zacatecas, en Veracruz, en Tabasco, y estamos recuperando toda la información de la Comisión Técnica Consultiva para Coeficientes de Agostadero, que está dispersa y está en papel. La estamos juntando para ponerla en electrónico y la estamos llevando a nivel municipal. Wow. Entonces, bueno, pues tenemos mucho trabajo, ¿no? Yo tengo 2 preguntas. A ver. Con todo lo que he hecho, ¿cuál es un momento o algún hecho o algún logro que dice, este es del que más me siento orgulloso? Sé que es una pregunta difícil porque son 6 décadas, ¿no? Pero ¿cuál es el momento de mayor orgullo, doctor? No, mira, yo pienso que tal vez en desarrollo institucional, INIP generó realmente al personal más capacitado de este país que trabajó directamente en la industria. Estuvo Pepe Cuarón, ustedes seguramente lo conocen, Ernesto Ávila, también. Paco Bravo, que en paz descanse, también Pepe Cuarón. También Pepe Cuarón, sí. Bueno, gracias. De nutriólogos, y estuvieron pues Alejandro Villa, en todo el país personas muy expertas en reproducción, personas que han estado con la industria, Beto Robles, con la industria de fármacos y de suplementos alimenticios. Realmente la tarea más importante fue la formación de personal, ubicado en los problemas de México, que es algo que era importante y eso fue muy atractivo para la industria. Muchos de ellos han sido líderes en su campo, ¿verdad? Uh-huh. Muchos de los que les he hablado han sido líderes reconocidos en su campo, todos ellos. Y formadores de otras personas. No, claro, por eso. Uno forma... y ahorita tenemos bisnietos. Sí, ahí. En eso, ¿no? Armando Shimada estuvo con nosotros, Ernesto Ávila, todavía profesores de aquí. Tuvimos a muchos colegas de INIFAP, en FES Cuautitlán muchísimos, Abel Ciprián, Ricardo Flores, que está con los laboratorios productores de vacunas. No quiero utilizar nombres precisos. Porque siempre faltan, ¿no? No, es que son cientos. Sí, claro. Honradamente en todo el país. Entonces, si de algo me puedo sentir contento es de haber participado en ese desarrollo, ¿no? Claro. Porque realmente se transformó el país y siempre tuvo el soporte técnico de estas gentes, ¿no? Y la segunda pregunta en ese sentido es, van 6 décadas, de logros y de éxitos. ¿Qué falta en la lista del doctor Everardo que dice, esto todavía me falta por cumplir? Bueno, los proyectos que tengo ahorita en proceso. O sea, con AMEG y la Confederación tenemos un convenio y nos falta que un fideicomiso que se formó, al que esperemos de Cargill le apoye, por cierto, para investigación, lo podamos hacer donatario para que pueda recibir apoyos deducibles de impuestos. Y entonces con eso poder promover proyectos concretos para lo que es ganadería sostenible en todas las áreas. Sí, pero fundamentalmente como esto está naciendo básicamente de la Asociación Mexicana de Productores de Carne, AMEC, y la Confederación Ganadera, pues los que más contaminan son los bovinos en términos de emisiones de gases de efecto invernadero, pues entonces le estamos poniendo especial interés a eso y evidentemente el mejor camino para esto es mejorar la eficiencia productiva. Claro. Si mejoramos la eficiencia productiva, la huella de gases de efecto invernadero por kilogramo de producto vamos a disminuirla. Y de eso se trata, ¿no? Entonces, en eso estoy. Súper. Queda mucho por hacer entonces, ¿no? Y un poco hablando de la autosuficiencia, ¿no? Ahorita hablamos de producción y de eficiencia. Si hablamos de autosuficiencia alimentaria, la calidad de los productos cárnicos y lácteos, principalmente por hablar de una especie, ¿cuáles son hoy los retos más importantes que tiene el país? Y tal vez la segunda parte de la pregunta, ¿qué tan diferentes son de los que veíamos en los últimos 20, 30, 40 años? ¿Cómo hemos evolucionado ahí? No se puede hablar de autosuficiencia. Díganme qué país es autosuficiente.
Sí. Bueno, Sí, todos ¿verdad? Todos dependemos de todos. Compran y venden, pero digamos, estamos integrados en la región más productiva del mundo desde el punto de vista ganadería, sin duda, América, el continente americano. Y tenemos las opciones de comerciar con Brasil, de comerciar con Argentina, sobre todo Brasil, un enorme gigante que además viene creciendo en eso. Y tenemos a Estados Unidos y Canadá también. Entonces, pues realmente, a menos que tuviéramos una guerra con Estados Unidos y no nos quisiera vender, pues ahorita dependemos, la mitad del maíz que se utiliza en México es prácticamente importación, ¿verdad? Y viene fundamentalmente de Estados Unidos y de Canadá. Potencialmente podríamos traer también de Brasil, pero los costos de logística nos hacen mucho más atractivo seguir trayéndolo de Estados Unidos. Entonces, pues estamos integrados, o sea, no hay para dónde hacer. Son integraciones, igual que la porcicultura, pues. La porcicultura, a pesar de que estamos importando como nunca, más de 1 millón de toneladas de carne de puerco, estamos produciendo también como nunca. Sí, claro. ¿Verdad? Y fíjate, eso es por un hecho clave que fue liberarnos de fiebre porcina clásica y una enfermedad. El día que nos reconoció USDA como libres, a pesar de que México estaba reconocido ya desde 2009, ¿verdad? Los americanos vinieron a reconocer ya por ahí del 18, una cosa así. Sí, no tiene mucho. ¿Verdad? Pero eso abrió y está pujante la porcicultura. Sí, y el otro día teníamos una conversación, ¿verdad? También. Está creciendo brutalmente, lo que más está creciendo ahorita. El otro día hablábamos en una conversación también sobre porcicultura, precisamente, que al final de cuentas hay 2 variables, ¿no? Por un lado es cómo hay que ir incrementando el consumo de carne de cerdo en la población, independientemente de cuál sea su origen, producción nacional o importado. Ya después haremos la batalla, por decir algo, de cómo podemos favorecer a la producción nacional sobre la parte importada. Pero tenemos que entender que la realidad es que hoy tenemos de los 2 mercados disponibles y lo que nos conviene como industria es seguir consumiendo o seguir incrementando el consumo de carne de cerdo. Por supuesto que los porcicultores dirán carne de cerdo, los avicultores dirán sí, podemos seguir comiendo un poco más de huevo, ¿no? Porque solo 40%, los que producen carne de res dicen... pero huevo ya difícilmente vamos a poder comer mucho más. Hombre. Los que comemos, es que hay un truco. No, si tú ves las encuestas ingreso-gasto, lo que es el gasto en huevo, casi no hay diferencia entre deciles de ingresos. Sí. Es casi plano. A diferencia de cualquiera de las carnes, sobre todo embutidos, que tienes una variable de 14 veces casi más. Ah, sí, claro. Pero en huevo es como en tortilla. Ya no puedes comer mucho más tortilla. El huevo casi va a crecer con el crecimiento demográfico. Que no es poco. Va a pasar por ahí del 1%, poco menos. ¿no? Entonces... pero carne de pollo sí tenemos campo para comer más, mucho más, por lo que tú dices, la distribución de esto. Sin embargo, si tú ves, por ejemplo, el consumo de pescuezos, alas, patas, que también es proteína, lo que pasa es que es diferencial el consumo. Los cortes caros, los cortes baratos, ¿qué es lo que hacemos con Estados Unidos? Claro. Nosotros les vendemos cortes que ellos pagan mejor, y ellos nos mandan cortes que para ellos tienen un menor valor, pero que aquí son muy gustados. Codillos y perniles y cosas que para ellos no son... Sí, que ya no se los comen, ¿no? No, sí se los comen, pero pero menos. Mucho menor. Es igual, pues a ver, ¿cuántas veces te avientas una lengua a la veracruzana en un restaurante gringo, no? Sí, no pasa nada. No la tienen ni siquiera. Sesos. Sí, no, de hecho, culturalmente les cuesta trabajo, ¿no? Sí. Bueno, entonces, pues eso es el mercado internacional, pues. Traes y vendes. Y por ejemplo, ahorita tocando ese punto de que pues las exportaciones e importaciones no van a acabar porque estamos en un sistema integrado, ¿qué podría hacer el productor para seguir siendo competitivo bajo esta dinámica? O sea, bueno, es que si no
Si no estuviera creciendo, te diría que no es competitivo. Exacto. Pero tan es competitivo que todos los giros pecuarios han seguido creciendo. Mira, algo. A mí en lo que me tocó a cargo de la ganadería, ustedes se acuerdan que 2009 estuvo la crisis, fines de 2008 y 2009, la crisis inmobiliaria, que cayó el PIB en México, cayó casi 6%. Bueno, no hubo un solo trimestre de PIB negativo en el sector pecuario. Claro, se tomaron muchas medidas, etcétera. ¿Se acuerdan que pusimos al presidente a comer carnitas? Sí, bueno, porque también hubo un tema de... ¿Verdad? Fue un brote de influenza. De influenza, que le llamaban influenza, el de H1N1. Pensaban ¿verdad? Que era de cerdo, ¿no? Es que hubo fiebre, bueno, hubo la mal llamada fiebre porcina o peste porcina en ese momento, que se juntó con el brote de influenza. Y que de ahí salieron muchas cosas porque no se les llamaban a las cosas. Pero a ver, correcta, fíjate, ¿no? Con el ingeniero Cárdenas a la cabeza, se hizo una estrategia que funcionó muy bien. Se habló con curas, se daban carnitas a la salida de la misa más concurrida. Se consiguió que Vicente Fernández nos dejara poner sus discos. Todos los secretarios de Estado hicieron un evento de carnitas con prensa, etcétera. El presidente salió echando tacos de carnitas. Y la crisis en México, porque ustedes saben, el sistema productor de puercos es una cadena. Viene empujando, y si tú la paras, tienes una acumulación en México, no tiene la capacidad de congelación, de frío como para guardar un mes de producción de puerco. Entonces, ¿qué se hizo? Se le dieron salidas así. En menos de 3 semanas habíamos recuperado el flujo de puercos. Entonces, son cosas que luego no se ven. No se sabe. Pero realmente, cuando hay crisis es cuando se ve realmente qué tan organizado está el gobierno y la sociedad civil trabajando en conjunto, ¿no? Como pasó aquí. O sea, las organizaciones de porcicultores, el gobierno, todo mundo le metió para sacar adelante esto. Sí, porque si no estaba el riesgo de satanizar más de por sí. Pues imagínate. De por sí nutricionalmente luego están satanizadas ciertas proteínas y luego... Pues sí, bueno, pero eso es también un poco de ignorancia, ¿no? O mucha ignorancia. Pero en fin. O mucho. En fin. Entendiendo, ¿no? La industria es competitiva, ha habido una evolución, hay compañías muy grandes en todas las especies, pero hay nuevas tecnologías que antes no existían, ¿no? Al final ha habido, y no estoy hablando nada más de temas nutricionales, estoy hablando de todo tema de tecnología, ¿no? Hay genética, telemetría, ¿qué deberíamos de hacer como industria? ¿Hacia dónde tendríamos que estar tomando? ¿Qué ve, doctor? ¿Que deberíamos hacer distinto o qué deberíamos de aprovechar? Bueno, mira, depende de en qué área estamos hablando, pero en general deberíamos recuperar nuestra capacidad instalada para producir vacunas y desarrollar nuevas vacunas con las nuevas plataformas. Pues parte de lo que está haciendo Avimex es extraordinario, es muy bueno, porque está apoyando a tener una plataforma de producción de vacunas de nueva generación. Eso es muy importante. Pero tenemos en todos los campos, o sea, el aprovechamiento de la genómica requiere de tener poblaciones de entrenamiento que se llaman, que son las poblaciones de base donde comparas los fenotipos con los genomas para entonces asociar genotipos a ciertos fenotipos, a ciertas características productivas, digamos. Claro. Eso no lo hemos hecho. Y entonces, si queremos aprovechar la genómica mejor, sobre todo para pequeñas explotaciones que tienen muy pocas vacas o muy pocos lo que sea, si tenemos poblaciones de entrenamiento y tenemos datos nacionales en los sistemas nacionales, podríamos establecer la genómica, la parte, digamos, tecnológica de hacer la genotipificación es lo más sencillo en la actualidad y lo más barato. El problema es tener la vinculación o la asociación entre eso
y los comportamientos productivos, para entonces tener a qué referirnos y saber qué genes son los que queremos rescatar o cuidar. Eso no lo hemos hecho. Estamos haciendo genómica fundamentalmente en ganado lechero y en algunas razas puras de ganado de carne. Evidentemente en aves se hace. Creo que son 11 empresas las que surten el 90% del material genético en el mundo. Pero en todas las especies podríamos estar haciendo más en ese sentido. No únicamente mandando a genotipificar, que eso es una cosa, pues se hace de rutina. Sí. Eso ya mandas y te regresan tus resultados y ya evaluados inclusive, ¿no? Pero las poblaciones con las que se están contrastando son poblaciones que están produciendo en condiciones muy diferentes, exceptuando, digamos, los grandes establos, por ejemplo, ¿no? Que cada vez es más estandarizado el sistema, igual que en aves, ¿no? Y ahorita que estamos hablando de tecnología y eso, ¿qué piensa que va a ser el futuro de los cultivos transgénicos? Y sobre todo que se habla de que se van a usar para la producción de proteína de origen animal, que se pueden prohibir. Pues mira, cuando se habla de transgénicos hay que hablar de qué cultivo estamos hablando y transgénico a qué. Uh-huh. Evidentemente, lo que tenemos que cuidar y que se está cuidando es maíz. Sí, maíz. Porque somos el centro de origen del maíz, Mesoamérica en general, pero nosotros en particular, de Puebla para abajo, ¿no? Entonces, pues eso se entiende que haya que tener mucho cuidado para mantener las razas típicas, etcétera. Pero hay otros cultivos, por ejemplo, hay alfalfas transgénicas, que son mucho más digestibles. Seguramente vamos a sacar, algodón. Uh-huh. Y algodón, yo pienso que también México es centro de origen de algodón, por cierto, de los algodones comerciales tipo egipcio. Uh-huh. México es centro de eso. Los rusos durante décadas venían misiones cada año a llevarse material genético mexicano de algodón. Igual que de pinos y de otras cosas, ¿no? Pero entonces hay que analizar caso por caso. No se puede hablar de los transgénicos en general. Entonces, evidentemente es una tecnología que ofrece muchas ventajas, incluso en cuanto a impacto ambiental se puede mejorar muchísimo la producción a través de líneas transgénicas, ¿no? Ciertamente en algodón, pues no vamos a ser competitivos si no utilizamos los transgénicos modernos, ¿no? Y muchos productos que van saliendo. Ahora, es medio ridículo cuando uno habla con personas de esas que dicen, no, es que yo puro orgánico y no sé qué, y entonces dice, yo tomo leche de soya. Oye, pues ¿cuándo le viste chichis a las... Sí, como lo ordeñaste, a los frijoles? No, pero deja eso. Ni siquiera el producto bebidas de soya. Oye, pues no que eres muy orgánico, el 90 y tantos % de la soya que se procesa en México y se come es transgénica. Porque es importada. Uh-huh. Ahí sí no tiene. Y entonces tú estás haciendo acá, vanagloriándote de no sé qué, estás comiendo soya transgénica. Y ahí lo que hay que cuidar es no contaminar áreas, por ejemplo, de apicultura. Porque si los países que nos compran miel de abeja, que es de primerísima calidad la miel de abeja mexicana, y nos ponen trabas por polen transgénico, tenemos que cuidar que no lleguemos a contaminarles sus áreas a quienes han estado ahí durante cientos de años produciendo sus abejas, ¿no? Uh-huh. Entonces, tiene complicaciones importantes, ¿no? Y muchas veces el desarrollo por ejemplo, de producción de soyas es en zonas que coinciden con apicultura, ¿no? Y entonces no nada más es el problema del uso de insecticidas, también es el problema de uso de productos transgénicos que puedan contaminar las mieles mexicanas, ¿no?
Hablaba hace rato, doctor, y me voy a regresar un poco en la conversación de uno de sus motivos de orgullo contribuyó a la formación de tantos profesionales que eventualmente se convirtieron en formadores. Si lo llevamos a hoy a los médicos veterinarios de la actualidad y tuviéramos que pedirle un consejo para las nuevas generaciones de médicos veterinarios, ¿cuál es ese consejo? ¿Qué tendrían que estar buscando hacer o no hacer las nuevas generaciones de médicos veterinarios? No, algo que tenemos que hacer es exponerlos a los sistemas de producción, a los sistemas primarios de producción, pero realmente exponerlos, no nada más en salones de clase. O sea, casi exigirles, te avientas un trimestre en este establo o en esta caballeriza. O sea, por lo menos exponerlos a eso, porque de ahí surgen las vocaciones también, ¿verdad? Y eso no se logra todavía, ¿no? Sí, uno no se puede enamorar de lo que no conoce, ¿no? Entonces tiene que estar... Y también habrá un grupo que diga, gracias por estar 3 meses en establo, esto no es lo mío. Pero habrá un grupo que diga, bueno, esto sí es lo mío, ¿no? Pero también hay que entender algo, mira. No se puede criticar el que la formación esté adquiriendo cada vez mayor peso, lo que yo llamo servicios urbanos veterinarios. ¿Por qué? Pues porque es una actividad económica que está creciendo a 2 dígitos desde hace 20 años. Uh-huh. Entonces también los padres de familia y los muchachos salen con la aspiración de ganarse la vida. Como dicen, nadie está peleado con su dinero, ¿no? No, pues no es con tu dinero, o sea, con ganarse la vida. Claro. Y luego la otra, que un país como el nuestro, que ya más del 80% es urbano, evidentemente las vocaciones van mucho hacia esa área también. Entonces, es entendible que para satisfacer esa demanda las universidades tienen que atenderla. Lo que sí es criticable es que no se dé la oportunidad de que estas personas también tengan el contacto que teníamos en mi época, por lo menos, con lo que era el campo, con lo que era la producción primaria de alimentos. Ahora, hay áreas de desarrollo muy importantes. Por ejemplo, en México tenemos 2 estándares de inspección sanitaria de carnes. El tipo de inspección federal y los rastros municipales. Y de ahí para abajo, los mataderos de rancho, sí. ¿No? Uh-huh. Bueno, eso es un cambio que requiere un cambio constitucional sencillísimo. Es borrar un inciso de uno de los subíndices de un artículo donde dice que los municipios tienen como obligación la operación de un rastro. Y eso en 1917 se entiende. Sí, tiene todo el sentido. Pero en la actualidad no, porque un rastro en Coajimalpa puede estar mandando carne a Yucatán. Entonces eso ya pasó. Ahora los rastros deberían tener un estándar homogéneo, claro, como es en todos los países desarrollados, pues. No hay un estándar para lo que se exporta y un estándar para lo que nos comemos. Entonces, ahí hay un campo enorme también de trabajo en salud pública. Y la otra, pues, que mientras más estamos agrediendo al entorno natural, estamos haciendo que las migraciones de animales que eran silvestres, pues cada vez se acerquen más a las poblaciones de humanos, y eso también hace un intercambio y potencialmente de ahí surgen muchas de las zoonosis que se convierten en pandemias, problemas, ¿no? Uh-huh. Y entonces ahí en medicina preventiva y salud pública tenemos un enorme campo también, ¿no? Y antes de entrar a grabar, platicábamos un poquito de la necesidad que hay de médicos veterinarios, ¿no? Que era cuestionable, ¿no? Si es real, si es una percepción, etcétera. Y creo que conecta un poco con lo que estamos platicando de cómo tener expuestos a los estudiantes, no solo a lo que está más cerca de ellos, ¿no? Sino ranchos, granjas, etcétera. ¿Cuál debería de ser, o usted ve
bueno, primero, realmente, ¿qué opinas si realmente es la necesidad real de profesionistas en el sector pecuario? No quitemos ahorita de un lado la parte de médicos especialistas en caballos o en pequeñas especies. Vayámonos a las grandes especies o a las de producción de proteína. ¿Ves realmente esta necesidad como real? Sí, dependiendo del estrato del que estamos hablando. O sea, como en casi en lo que platiquemos hay muchos Méxicos. Sí. Entonces, yo les digo, el 80% de los productores de bovinos, en general de carne y doble propósito, tienen menos de 20 vacas. 20 o menos vacas. Entonces, ya es el 80%. Estamos hablando de 900,000 productores o por ahí. Uh-huh. ¿Sí? A raíz del Telecán y todo lo que vino de políticas asociadas con esto, se ha venido concentrando la producción cada vez. O sea, hay empresas más grandes en los sistemas intensivos. ¿Cuáles son los sistemas intensivos? La producción intensiva de leche. Ustedes seguramente conocen algunos productores que producen más de 500,000 de litros al día. Pues no hay tantos, pero sí hay, ¿no? Sí los hay. Pero sabemos por el Padrón Ganadero Nacional, que es una muestra bastante robusta por lo menos, que los productores que tienen más de 1,000 vacas lecheras en sistemas intensivos no llegan a 300 empresas, ¿sí? Entonces, esos tienen apoyo técnico y ahí no hay problema. Pero luego tienes un estrato que va entre las 100 y las 500 vacas, digamos, que esos sí tienen un enorme potencial de crecimiento y de mejora. Y ahí no existen suficientes servicios técnicos, digamos, permanentes. Hay mecanismos en el país de algunos colegas emprendedores que tienen grupos que dan asesoría técnica a productores integral. O sea, porque se juntan 4 o 5, uno ve nutrición, otro ve patas, otro ve no sé qué, otro ve reproducción, o 2 ven reproducción, y atienden en conjunto esto por una iguala. Esto está proliferando cada vez más y sobre todo está operando en estos niveles intermedios. Pero cuando te vas a los chiquitos, esos llaman al técnico cuando tienen un problema. A veces cuando ya le pegaron hasta el tractor a la vaca a ver si le pueden sacar el becerro, arrastraron la vaca, pero no han podido, entonces sí llaman a un colega. Entonces, pero esos no tienen la capacidad de pago. Entonces, y eso sí requieren de estos apoyos. Igual que les digo, en bovinos es prácticamente para todos. Miren, según los censos, todavía los creíbles, ya pasaron muchos, por lo menos en ganadería, dicen que tenemos 20 y tantos millones de bovinos. Si eso fuera, seríamos el país más productivo del mundo, porque también producimos 2 millones de toneladas de carne, ¿verdad? De res. Entonces, a ver cómo le hacen para que salgan las cuentas. Pero lo que sí es cierto es que en esos productores pequeños, realmente los servicios de asistencia técnica son así esporádicos y para cuestiones muy puntuales. En una encuesta que hicimos, que más de 3,000 ranchos, lo hicimos con Carlos Gutiérrez, el actual director aquí de la facultad. La principal fuente de información para los productores, los ganaderos, todos los pequeños, es la Asociación Ganadera Local. Uh-huh. ¿Y sabes quién da esa asesoría técnica? Pues los vendedores de medicinas y de insumos. Entonces eso tiene un sesgo. Y los servicios de extensión. Hemos tenido algunos excelentes, otros malísimos, de todo en este país. Desde los años 50 se ha impulsado, del siglo pasado, se impulsó esto, ¿no? ¡Ay, qué duro sonó eso! Sí. Sí. Pero yo les puedo decir que en la década de los 70 tal vez llegó a ser más importante. Había una dirección general de extensión
y teníamos extensionistas pecuarios. Y posteriormente se hizo el esquema de grupos de intercambio técnico, que fue un esquema que se tomó de la experiencia que se tuvo en la posguerra en Europa, en Francia sobre todo, y se hicieron, y en Sudamérica fueron exitosos, pero eran privados. Se trajeron a México y de ahí se derivaron los GABATs, los grupos ganaderos de validación y transferencia de tecnología, también muy exitosos, pero no tienen penetración. O sea, tienen dos problemas. En cuanto se acabe el subsidio oficial, se queda. O sea, no sigue en manos de ellos. Y el segundo, ¿cuánto llegaste a atender? 30,000 productores. Coño, hay 1,200,000 productores. Sí, el espacio es muy grande todavía. Entonces, ahorita parte de los proyectos que traemos es un esquema de asistencia técnica, apoyándonos en las universidades locales, pero haciéndolo a nivel municipal por teléfonos, mandando mensajitos de las recomendaciones de la semana. Sabemos que eso va a tener mucho más penetración, pero va a ser como las llamadas a misa, ¿no? Quien lo lea le va a servir, si no... No, pero, o sea, la experiencia ahorita, vamos a comenzar seguramente con un municipio en Querétaro y otro en Veracruz, y probablemente uno en Jalisco y otro en Yucatán, como pilotos. Esto me lo está financiando la Confederación también Nacional de Organizaciones Ganaderas. Entonces, esto es otro proyecto que antes de jubilarme quiero dejar caminando. Otro de los que le mantienen todavía ocupado. Y que justo, o sea, ahorita que lo dice en voz alta, o sea, lo pienso y digo, justamente conecta con la oportunidad que estamos viendo de exposición a los alumnos, ¿no? Al sector pecuario. O sea, por un lado tenemos esos pequeños productores que carecen o adolecen de servicio técnico, y por el otro lado está la necesidad de tener a los estudiantes con contacto más cercano a la producción pecuaria. Como que ahí deberíamos de cerrar el vínculo. Sí. Pero mira, hay forma de hacerlo. Si realmente nos organizamos, finalmente esos productores pequeños son proveedores de empresas, porque les venden sus becerros a quienes van a engordar, digamos. Uh-huh. Entonces, si estas empresas realmente se convierten en tractores, ellos podrían apoyar a que la asistencia técnica también llegue a esto. Ha habido ejemplos, ¿no? Financiados por FIRA y por la Secretaría en Veracruz, con el grupo de Veracarne. Uh-huh. Pero de nuevo, lo que es asistencia técnica así personalizada, de que visite el técnico el rancho, es costosísimo. Claro, sí. Nadie nos lo va a pagar. ¿Cuánto le quieres pagar a un técnico que se dedique a eso nada más? ¿Y va a atender a cuántos? ¿15, 20 productores? O menos. Bueno, entonces eso no funciona así. Si queremos realmente sostenibilidad y queremos mandar medidas que deberían estar tomando, mira, esto lo tienen todos tienen teléfono. Entonces, esto es algo que quiero intentar y lo vamos a hacer. Y hay asociaciones ganaderas que están involucradas, universidades locales, porque ellos son los que deben dar eso. Por fortuna tenemos la información del Padrón Ganadero Nacional. Ahí tenemos información de más de 1 millón de ranchos con la información de detalle, que es lo que tenemos en la red, ¿no? Con 6 décadas de trayectoria da para hablar un podcast como de 18 horas, pero pues no nos alcanza. No tenemos tanto tiempo, así que seguramente lo tendremos que invitar otra vez. Pero antes de que Omar cierre, yo lo que más veo en usted, doctor, es algo que no tiene todo el mundo y es pasión. Cuando yo lo veo, ¿sí? Cuando lo veo y lo escucho, digo, no es nada más un trabajo, es una pasión y difícilmente se encuentra esa pasión. Mi última pregunta antes de que Omar cierre es, ¿cómo podemos contribuir o cómo se contribuye a que otras personas encuentren esa pasión en lo que hacen para que esto no sea el esfuerzo de una persona, sino la suma de un montón de pasiones orientadas al mismo lugar? Bueno, es difícil. Lo primero es exponerlas a eso, okay, y que le agarren gusto. Okay. Si no tienen gusto por lo que están haciendo,
nunca va a funcionar, ¿no? Ya no quiero ni imaginarme el pobre cuate que se levanta porque tiene que ir a trabajar y dice, hijo, man, qué hueva, ¿no? Ir a trabajar ahorita. Es terrible, ¿no? Ojalá sea viernes, ¿no? Pues sí. Y si se puede quincena, mejor. Exacto. No, totalmente. Muy bien. Totalmente. Doctor, muchas gracias. Bueno, y antes de cerrar, yo quería preguntar algo. Antes de las preguntas oficiales. Las preguntas difíciles. Exacto. ¿Quién es el doctor Everardo Jr.? Es doctor, es cineasta. Es que eso iba a preguntar, o sea, ¿quién va a seguir con toda esa pasión? No, yo pensé que me hablabas de No, o sea, puede ser, o sea, ¿quién es ese Everardo? ¿Quién es la nueva generación? La nueva generación. No, pero mi hijo es cineasta. No. Es documentalista. Que también está bien, ¿no? Pero... Sí. Pues mira, hay muchos muchachos entusiastas y espero que con este mecanismo de acercarlos a la producción a nivel municipal, involucrarlos, pues algunos van a surgir. Pues. Ojalá, los necesitamos. Sí. Ahora sí, pasando a las preguntas oficiales. Las preguntas oficiales. Si no hubiera sido veterinario, ¿qué hubiera estudiado? Medicina. O sea... Sí, medicina, pero pediatría. ¿Y por qué no estudió? Pues porque te digo, la vocación original, pero cuando estaba terminando el doctorado, de hecho me ofrecían quedarme en Estados Unidos y hacer la carrera de médico. Me revalidaban muchas materias. Lo llegué a pensar, pero la verdad es que hay algo que es importante como motivación. Cuando nosotros salimos de la escuela teníamos un México que hacer. Eso se les acabó a los muchachos, por desgracia. Vaya, qué reflexión. ¿Y qué? No queda un México que hacer, pero queda mucho por hacer en este Queda México. mucho por hacer, sí. Pero yo siento que mucho de esa euforia se ha perdido. Sí, muy coincido. Sí. Y la otra pregunta que le iba a hacer, cuando no ejerce como médico veterinario, ¿cuáles son sus hobbies o sus pasiones? ¿Qué hace el doctor Everardo en su rato libre? Leo bastante. En mi casa no leo de cosas científicas o técnicas. Eso lo hago normalmente en las horas de trabajo. Leo bastante. Me decía un amigo, en paz descanse, acaba de morir, un querido amigo. Decía, patrón, tú no te puedes jubilar porque no sabes más que trabajar. Y a lo mejor tenía razón, porque así que diga yo, un hobby. Mira, me gusta ver partidos de fútbol de América. Dice mi mujer que hasta los de canicas, pues. Mientras estuve aquí en la facultad, estuve en el equipo de fútbol. En la prepa 5 estuve en el equipo de fútbol. Pues como Mar. O sea, siempre, pero de soccer, siempre me involucré mucho en eso. Cuando estuvimos en Sonora, estaba en el equipo de fútbol y pensé que iba a ser de béisbol, dije, Sonora. No. De hecho, jugábamos juntos, fuimos compañeros, un amigo que en paz descanse, también excelente engordador, el Güero, de Rancho el 17 en Sonora. Claro. Trabajamos juntos, o sea, yo fui su jefe un tiempecito. Sí, en el CIPES, él se hizo en CIPES. No sabía eso. Es también del instituto, él se hizo en el instituto y trabajó con nosotros cuando yo estuve en Sonora. Tipazo. Sí, fue un tipazo el Güero. Un tipazo. Como voy a asumir que le va de fútbol a los Pumas. No, le voy a las Chivas. Oye, pues nací en Jalisco antes. Pues es que San Miguel era alto. Antes de ser Puma era y luego los Pumas, ¿no? Pero mi nieto le va a los Pumas. Esperemos que no sea la única vez que nos acompañe. No, con mucho gusto. Nos dará mucho gusto tenerlo otra vez. En otra temporada y... Pues, Diego, nos vamos. Nos vamos. Gracias a todos. Gracias, doctor. Gracias, Omar. No olviden, por favor, suscribirse al canal de Inspira, darle like al episodio y compartirlo. Y pues nada, Omar, gracias. 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 Hasta pronto. Nos vemos. Luego. Bye.